Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con las clases de costos. Vamos a ver el costeo del producto y vamos a ver otros tipos de conceptos. Ya dejamos atrás entonces el tema de los costos primos, de los costos de conversión y el costo total del producto. Todo esto recuerden que tenía que ver con los elementos constitutivos del costo, que son los materiales directos, la mano de obra directa, más los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Vamos a ver el costeo del producto entonces ahora. Los sistemas de acumulación de costos, todos estos sistemas de contabilidad de costos obviamente, entregan información de los costos de producción con mayor o menor precisión según sean los controles establecidos. Sin embargo, esta información no siempre puede estar disponible o ser suficiente para decidir un contrato de producción, por ejemplo. Determinar el costo unitario, que era el principal objetivo de la contabilidad de costos de los artículos, a veces resulta una tarea compleja debido a que los elementos del costo de los productos no presentan características similares. A veces se requiere proyectar o estimar una porción del costo indirecto de fabricación. Lo difícil de sacar los elementos del costo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el negocio de la agricultura. Normalmente, los datos reales de los materiales y la mano de obra directa son fácilmente determinables en los trabajos específicos o por proceso. Ya nos dimos cuenta que en el área agrícola estos tampoco son tan fácilmente determinables, los materiales directos. Bueno, los materiales directos e indirectos, todos los materiales en sí y las manos de obra directa, puede ser que sí, la mano de obra puede ser que sea más fácil, pero tampoco es que sea regalado, por decirlo de alguna forma. Ahora, no ocurre lo mismo con los costos indirectos de fabricación. Normalmente los costos indirectos de fabricación son un poco más complicados sacarlo, debido a que estos no se incurren en porciones uniformes o incluyen numerosos elementos que no son proporcionales a la actividad productiva. La irregularidad de los costos indirectos de fabricación, hacen que el costo del producto terminado fluctúe cada mes. Situación que es más notoria en un sistema de costos por órdenes de trabajo, porque a cada orden se le va a asignar un costo unitario cuando se termina. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que como es tan difícil todo este sistema de poder sacar los costos, porque tenemos que saber cuáles son los materiales directos, los materiales indirectos, los costos indirectos de fabricación, etcétera, puede ser que tengamos diferencia en los meses. Cuando se trabaja por mes en cosas producción, por ejemplo, de sillas, como siempre sacamos ese mismo tema, guitarras, por ejemplo, no es lo mismo que la producción agrícola, que es anual, o puede ser una producción agrícola semestral, por ejemplo, dependiendo del cultivo. Entonces se dan cuenta que de repente hay diferencias entre una temporada y otra, y eso se puede dar por la irregularidad de los costos indirectos, porque a veces está mucho más claro, a veces a lo mejor se pueden pasar a llevar alguno y no contabilizarlo, etc. Y por eso si se trabaja en un sistema de costos por órdenes, es mucho peor. Va a haber mucha más diferencia posiblemente. Por lo tanto, un aspecto importante a considerar es la determinación del costo de los productos y consecuencialmente el costo de los inventarios va a depender del tratamiento que la contabilidad de costos les dé a algunos costos de producción. Al respecto existen dos enfoques que vamos a ver. Porque es tan difícil obtener los costos reales de producción, es que existen dos enfoques que son conocidos, que los vamos a ver ahora, que son el enfoque del costeo por absorción total o total, costeo por absorción o total, y el costeo directo o variable. Son dos tipos de formas de contabilizar los costos. Y aquí vamos a ver que tienen diferencias, pero que al final de todo, son iguales. Está sumamente complicado lo que les estoy explicando, o sea, tiene su complicación. Así que no se desesperen si no lo entienden a la primera, porque realmente no es tan fácil. Debemos tener las siguientes consideraciones. Debemos saber que el material directo es un costo variable. ¿Ya? Eso lo deberíamos tener ya claro a esta altura. ¿Por qué? Porque el material directo puede variar dependiendo del volumen de producción. Si yo produzco más material directo. Si produzco menos material directo. Por lo tanto, va a ser un costo variable. Puede variar dependiendo de la producción. La mano de obra directa también es un costo variable, debido a que si queremos más producción, vamos a necesitar más mano de obra. ¿Ya? Así que ese concepto también deberíamos tenerlo claro. Sin embargo, los costos indirectos de fabricación pueden ser
fijos o variables. Y ahí es donde entra la dificultad. Por ejemplo, los seguros, que son costos indirectos de fabricación, son fijos. En cambio, la electricidad, que utilizan las máquinas para producir el producto, porque recuerden que los costos tienen que ser de la producción, no es la luz que se gasta en la oficina administrativa, no, estas son las luz que gastan las máquinas que producen, la máquina que hace el remontaje del vino, la máquina que hace la mezcla, las bombas, todo ese tipo de cosas son variables, porque pueden cambiar dependiendo de la producción. Y por eso, teniendo en cuenta que podemos tener los costos indirectos de fabricación siendo fijo o variable, es que vamos a explicar la diferencia que existen entre estos dos métodos. El método de absorción y el método directo. Costeo por absorción. Veamos qué tiene que decirnos este tipo de costeo. Y ya la próxima semana vamos a estar viendo ejercicios de estos para que a lo mejor ahí va a quedar más claro. Seguro que sí va a quedar más claro. Es un método de costeo en el que todos los costos directos e indirectos de fabricación, tanto fijos como variables, se consideran como costos inventariados. Esto es que el inventario va a absorber todos los costos. Y todos los otros costos se van a relacionar con las áreas de no producción y son cargados directamente al resultado, situación que la contabilidad financiera va a reflejar para un periodo en el estado de resultado. Ejemplo. Normalmente cuando uno dice algo, oh no me quedó tan claro. Bueno, vamos con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que la fábrica conocida como Neptuno produjo 8.000 unidades de envases plásticos, de las cuales vendió 6.000 y le quedaron en el inventario 2.000. Incurrieron en un costo total de producción para esas 8.000 de 830.000 pesos. Del costo anterior, de esos 830.000 pesos, 350.000 fueron fijos y 480.000 fueron costos variables. Adicionalmente, la empresa tuvo 240.000 pesos de gastos de venta. Recuerden que la venta no se considera un costo, se considera un gasto, pero en las ventas igual podemos encontrar costos fijos y costos variables. Lo habíamos visto en la segunda clase, me parece. Entonces, dice, adicionalmente la empresa tuvo 240.000 pesos de gastos de venta. Incluyen ahí una comisión a los vendedores del 10% sobre las ventas. Y se gastaron 260.000 pesos de gastos de administración. Todos esos gastos son fijos, ¿ok? La administración de la empresa desea saber cuál es el costo de su inventario y cuál es el costo de lo que se vendió. Entonces, si queremos hacerlo por medio del método de absorción, primero vamos a tener que determinar el costo de producción unitario promedio. Y para eso vamos a decir, si el costo total de la producción fueron 830.000 pesos y lo divido por 8.000 unidades que hicimos, entonces el costo unitario fue de 103.75 pesos. Cada envase plástico nos salió 103.75 pesos. Esto es todo en base al método de absorción. Absorbe todo, el inventario absorbe todo, de ahí se van a anotar. Con base en este costo de producción unitario, vamos a calcular el costo del inventario y el costo de lo que se vendió. Inventario, 2.000 unidades. Si lo multiplicamos por 103.75 nos da 207.500 y el costo de lo vendido son 6.000 unidades por 103.075, por lo tanto 622.500 pesos. Costo de lo vendido, no la venta a precio comercial, ¿ya? El criterio de costeo absorbente se puede ver gráficamente de la siguiente forma. Costo de producción total 830.000. 8.000 unidades las va a separar en dos, en el inventario y en el costo de venta. Todo eso sumado nos tiene que dar 830.000 pesos por si acaso. Este es un costeo absorbente, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo del costeo directo para que podamos encontrar las diferencias. El costeo directo, o conocido como variable, es un método de costeo en el que todos los costos directos de fabricación y todos los costos generales variables se incluyen como inventariados. Pero todos los costos fijos generales de fabricación de los inventarios no los suma
al total como lo hacía el costeo de absorción, sino que lo convierte en un costo del periodo en el que incurrieron. Lo separa del lote completo. ¿Para qué? Para decir, como son costos fijos, estos fueron los costos fijos del periodo. ¿Ya? Ahora se van a dar cuenta de la diferencia. Entonces, el principal punto de diferencia que existe entre los dos métodos de costeo está en el tratamiento de los costos indirectos de fabricación, que son precisamente los fijos. Porque recuerden que la mano directa es variable. El material directo es variable. Pero los costos indirectos de fabricación son fijos y variables. Aquí el problema lo encontramos en los fijos. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos al mismo ejemplo. Supongamos que la fábrica Neptuno fabricó entonces 8.000 unidades de envases plásticos, de las cuales vendió 6.000 y le quedaron 2.000 en el inventario, incurriendo en un costo total de producción de 830.000. Y del costo anterior, 350.000 es fijo y 480.000 es variable. Adicionalmente, la empresa tuvo 240.000 pesos de gasto de venta, incluyendo una comisión a vendedores del 10% sobre las ventas y 260.000 de gastos administrativos, todos son fijos. La administración de la empresa desea saber cuál es el costo de su inventario y cuál es el costo de lo vendido. Exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Pero ahora lo vamos a hacer de la forma del costeo directo. Con esta información entonces podemos determinar el costo de producción unitario promedio. Costo variable de producción, 480, dividido las 8.000 unidades. Por lo tanto, el costo de producción aquí es de 60 pesos en vez de 103. ¿Por qué? Porque los costos fijos, que son 350.000, los adiciona al final como costos del periodo. Entonces, cuando esta forma de hacer costos nos dicen que saquemos el inventario y el costo de lo vendido, nos va a dar súper distinto. Ahí ustedes se dan cuenta que el inventario, al multiplicar 2.000 por 60, es 120.000, y al multiplicar 6.000 por 60 es 360.000. Por lo tanto, el criterio de costeo directo se puede ver gráficamente en el siguiente cuadro. Costo total de producción, 830.000. Se ve un poco pequeño, pero después en clase lo podemos agrandar. Después dice costo variable de producción, porque acuérdense que el costo directo toma diferente el costo fijo y el costo variable. Acá, costo variable, 120.000 y 360.000. Y después el costo fijo de producción, 350.000. Al final, si ustedes suman todo, le va a dar los 830.000. Va a ser lo mismo. Los costos de producción van a ser los mismos. La diferencia es que el ordenamiento es distinto porque ellos consideran en el sistema de costeo directo o variable que los costos fijos de producción tienen que adicionarse al periodo en el cual se ocuparon y no meterlo en el total. Por lo tanto, hay algunos que son defensores del costeo por absorción y dicen que todos los costos de fabricación, sean variables o fijos, son partes del costo de producción y deben incluirse en el cálculo de los costos unitarios del producto. Por lo tanto, indican que si los costos indirectos de fabricación, que sin ellos la producción no se podría realizar, es por ello que son parte del costo unitario del bien, que al quedar en el inventario son parte del valor de este. Esa es la manera en que ellos se defienden. En cambio, los que defienden el costeo directo dicen que los costos del producto se deben asociar al volumen de producción. Sostienen que los costos indirectos de fabricación fijos se incurrirán aún sin producción y que por lo tanto esta técnica insiste en que los costos indirectos de fabricación fijos son, en esencia, un costo del periodo relacionado con el tiempo y no tienen beneficios futuros y son en consecuencia un costo que no se puede inventariar. Por eso ellos no se lo suman al inventario. Por eso en el ejercicio anterior el inventario era menos plata que el inventario del costeo por absorción. ¿Ya? Espero que lo hayan entendido. Si no, bueno, vayan a la clase porque ahí lo vamos a repasar mucho mejor. Que estén súper bien, chiquillos. Nos vemos.